dice que son todos aquellos donde hay agua. Por ejemplo, agua estancada, agua de río, tranque, ¿no es cierto?, pantano. Bueno, y una biodiversidad donde hay agua, se dice que es un humedal. Claro, bueno, las residentes, ¿no es cierto?, la palabra te lo dice, ¿no es cierto?, son residentes que viven acá, nidifican acá, se alimentan acá, se reproducen acá, es su casa. Y cada una de ellas tiene su espacio aquí, su lugar. En la parte norte del brazo del río Aconcagua, para allá, por ejemplo, nosotros siempre vamos a encontrar los patos, porque ese es su hábitat. Este helicóptero que pasó, fíjate que es uno de los puntos negativos que tenemos aquí en Olmedal, porque esta, digamos, toda esta zona que está acá es una zona, digamos, de descanso del ave.
porque si ustedes lo piensan, probablemente el desarrollo urbano ha ido presionando, ¿cierto?, al entorno, y por lo tanto ha ido desplazándose de los núcleos más lejanos que existían antiguamente hasta este lugar, que antes no existían poblaciones, no existían edificios. Pero la actividad industrial, desgraciadamente, es necesaria, o sea, no podemos por ahora prescindir de la actividad industrial. Nuestra sociedad depende todavía del petróleo. Claro, sí. La idea, por supuesto, es que en el futuro ir sustituyéndolo por energía mucho más sustentable y más renovable, pero desgraciadamente no se puede mover de donde está. En el año 2014 se produjo un derrame de petróleo en la bahía Quintero. Y nosotros estuvimos a cargo, como médicos veterinarios, del rescate, de la rehabilitación y posterior liberación de esos ejemplares, en conjunto con un trabajo que se hizo con la ENAP y con algunos especialistas que llegaron del extranjero para entrenarnos en el manejo de este tipo de catástrofes. Se produjo porque hubo un accidente con una maniobra de uno de los barcos que estaban descargando y se desconecta una de las mangueras y se vierte una cantidad determinada de crudo. Muy poquito tiempo se logró armar en esa época en el Centro de Rescate de Santo Tomás una infraestructura necesaria para poder trabajar con estos animales empetrolados, principalmente aves, más. Bueno, cuando hay una ave empetrolada, hay todo un proceso desde que el ave se rescata hasta que llega al centro propiamente tal. Hay que mantenerlo en condiciones de temperatura adecuadas, porque cuando ellos se cubren de petróleo pierden su impermeabilidad. Estamos hablando de las aves, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al mojarse, el agua penetra hasta la piel, por lo tanto su temperatura comienza a bajar. Y ellos, al intentar limpiarse el petróleo, comienzan a acicalarse, y por eso lo que hacen es empezar a ingerir y a distribuir más el contaminante. Por lo tanto, ellas llegan a este lugar, el centro de rescate donde se encuentren, y son sometidas a una hidratación, ¿de acuerdo?, a través de un procedimiento vía oral, y se mantiene en un lugar con la temperatura en condiciones para evitar que ellas se acicalen. Ellas, sintiéndose con una temperatura óptima, no se acicalan y por lo tanto se frena ese proceso que finalmente las va a contaminar y las va a intoxicar. Y posterior a eso, cuando ya la ave se encuentra recuperada en su constante fisiológica y se encuentra lo suficientemente fuerte para enfrentar el proceso, comienza un proceso de lavado. En ese proceso de lavado se retira ojalá en una sola vez la mayor cantidad de petróleo de su cobertura. Una vez que ya logramos eso, pasa a un periodo de secado, se mantiene nuevamente la temperatura y son liberadas cuando logran recuperar la impermeabilidad de la pluma, las características de su pluma que la hacen impermeable al agua, y cuando tienen un peso adecuado que les permita subsistir en el medio natural. Bueno, y el tema de refinería que tenemos acá, nosotros está a la orilla del río Aconcagua. La verdad las cosas que
yo no te podría decir, por ejemplo, si contamina o no contamina, porque realmente ellos son un aliado de nosotros y resulta de que, bueno, siempre se conversa con ellos y ellos están, digamos, en un plan siempre de mejorar todo este ambiente, porque esto es de ellos, es parte de ellos. Entonces, yo quisiera pensar que no se contamina, pero no tengo, digamos, algo legal como para decir sí contamina. Bueno, la verdad las cosas es que los humedales son muy importantes porque yo creo, fíjate que los humedales son futuros acuíferos de agua a nivel mundial, ¿no es cierto? A nivel mundial, bueno, se han perdido muchos humedales, entonces ya en este momento están, digamos, protegidos, en la cual nadie puede, digamos, típico, ¿no es cierto?, que construyen inmobiliarias cerca, ¿no es cierto? Y imagínate que se construye una inmobiliaria afuera que te saque el agua, también tira el agua servida, entonces realmente es atroz. Ustedes miran este lugar, este humedal, está muy presionado, está sometido a muchas amenazas. Por un lado tenemos la ciudad misma, ¿cierto?, los proyectos inmobiliarios, tenemos la actividad recreativa y también tenemos la actividad industrial. Por lo tanto, está sometido a presión y sin embargo el humedal sigue existiendo. La preservación de los humedales desde el punto de vista no solo de la biodiversidad que habita acá, sino que también los humedales son verdaderos depuradores de las aguas que finalmente llegan al consumo humano. Por lo tanto, si cuidamos los humedales estamos cuidando una fuente de agua limpia, de agua pura.